Buenos días, profesora. Voy a comenzar a exponer sobre lo que es la reforma agraria en 1969. Bueno, la reforma agraria en 1969 se da durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, quien es el que impulsa esta reforma buscando eliminar lo que era la oligarquía eh, y transformar, bueno, el campo peruano. Esta es una de las reformas más profundas del siglo XX en el Perú. Es donde también podemos ver la postura de Juan Velasco Alvarado, que bueno, se podría ser social y políticamente beneficiosa para los usuarios, pero también económicamente poco eficiente para la población, debido a que durante este gobierno es donde nosotros como país tenemos más endeudamiento extranjero. Bueno, si bien es cierto, se logra eliminar lo que es la oligarquía en el campo y se amplía la ciudadanía campesina, sus resultados fueron muy poco productivos y económicamente limitados. Durante el desarrollo de, de esta reforma agraria podemos ver el desarrollo político, económico y social. Durante el desarrollo político, bueno, la reforma agraria sí fue beneficiosa porque eliminó el poder político de la oligarquía terrateniente que durante décadas había concentrado tierras y poder local. También el Estado asume un rol activo en el campo, eh, integrando a sectores históricamente excluidos, cuando que eran los campesinos. Según Contreras y Zuloaga, nos dice que esta reforma permitió que el campesino dejara de estar subordinado a relaciones casi serviles, ¿no? Y se incorporara más plenamente a la nación. Como resultado de esta reforma, en el sector político podemos ver que hubo una ampliación de la ciudadanía campesina. También se debilitaron ciertas estructuras que tenían años de, se podría decir, de ser políticamente fuertes en este sector. Y esto tuvo hasta la actualidad efectos duraderos en la organización política de nuestro país. Con respecto al argumento económico, podemos ver que hubo cooperativas ineficientes, una baja productividad y el control de precios. En este podemos mencionar que el expropiamiento de tierras no fue manejado de la mejor forma posible porque hubo el tema de que no se repartieron las tierras como debería haber sido. No fue de forma individual, sino que crearon cooperativas agrarias. También estas cooperativas fueron administradas en muchos casos por tecnócratas que fueron designados por el Estado, lo que generó una baja eficiencia, la falta de incentivos productivos y también el endeudamiento y la escasa inversión en el sector. Esta producción agrícola no creció significativamente y hasta en algunos casos retrocedió. En algunos casos el control estatal generó una baja en los precios, lo cual perjudicó al campo. Y la baja rentabilidad agraria terminó afectando el abastecimiento y el crecimiento económico. No se logró ni modernizar ni hacer competitivo el sector agrario, lo cual terminó contribuyendo a lo que es el estancamiento productivo de este sector. En el argumento social podemos ver que desde el punto de vista social sí hubo un enorme beneficio a la población, que fue que se terminó pues no con este sistema oligárquico, generando más población campesina, dándoles tipo más fuerza, un nombre para poder hacer ciertos tratos, ciertos manejos de tierra, lo cual terminó tal vez esa época en la cual se les veía
como servidumbre, pues no al servicio del capataz o dueño de estas tierras. La reforma agraria, fue uno de los cambios más importantes durante ese siglo. Se puso fin al sistema de haciendas. Miles de campesinos accedieron por primera vez a una tierra, a derechos políticos, y se redujo la conflictividad social en el campo en el corto plazo. Si bien es cierto, aunque la pobreza rural no desapareció, la reforma integró socialmente al campesinado, lo cual ayudó a evitar una mayor radicalización social por parte de los Andes. Y bueno, esto dignificó al campesino y transformó las relaciones sociales en el campo, dejando un legado social duradero. Bueno, como conclusión, en la reforma agraria vemos que hay un proceso contradictorio. Si bien es cierto, la intención de Juan Velasco Alvarado fue beneficiar a la población, pero vemos que a la larga el mal manejo de esta, de esta reforma, de este proyecto, no fue el mejor o el más adecuado para el crecimiento económico y social, se podría decir también, de las personas que dejó a cargo, pues, ¿no? O de darle más fuerza al campesino, porque si bien es cierto, sí se independizaron de cierta forma, pero también perdieron crecimiento económico. A pesar de las limitaciones que tuvo esta reforma agraria, sí se podría decir que marcó un antes y un después al darle una voz a este sector que se podría decir que de cierta forma fue excluido o estuvo mucho tiempo excluido. También entendemos que la desigualdad en el Estado y en el mundo a raíz de esta reforma fue vista de otra forma y también ayudó en cierta forma a la independización de cierto sector de la población. Aunque sin embargo económicamente no logró los resultados esperados y bueno, generó más un gasto al Estado y un endeudamiento que a la larga, después del gobierno de Juan Velasco Alvarado, podemos apreciar en los datos económicos del país. Eso sería todo. Muchas gracias.